días, hermanos. Gracias por venir esta mañana a la casa del Señor. Todos seáis bienvenidos. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Hermanos, como estamos estudiando la epístola de Efesios, pues hemos hablado de lo que es la lucha en la vida cristiana. Hemos hablado la sumisión de las esposas al esposo, el esposo bajo el cuidado de la esposa, pero esta mañana nos toca hablar de los hijos, ¿no? Y por la misma razón he pedido a la hermana Gaby que los niños grandecitos puedan quedarse aquí, porque el mensaje es más enfocado a ellos. Amén. Pero sin embargo, luego, pues también hay la palabra de Dios para los padres. Al preparar este estudio, he visto que era demasiado. Entonces dije, primero a los hijos, después a los padres. Así que el otro domingo, si Dios así lo permite, pues hablaremos de los padres. Amén. Entonces, hermanos, el título de la predicación esta mañana es Deberes familiares, hijos y padres. Amén. Hemos leído el texto bíblico, pero quisiera, como a modo de introducción, leer un pasaje más y ustedes entenderán por qué hay que hablar de los hijos. El mismo autor, en el capítulo 3 del 2 de Timoteo, versículo 1 y 2 y 3, dice así: También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos y impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermanos, el versículo que acabamos de leer nos da un contexto actual de lo que es nuestra sociedad, donde nosotros hoy vivimos y donde los padres intentamos criar a nuestros hijos. Amén. Y Pablo denomina este pasaje como tiempos peligrosos. A lo que hemos leído, el versículo 1 de Efesios capítulo 6, donde dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Más adelante dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero aquí dice Pablo que en los postreros tiempos, desde que Pablo ha escrito este versículo hasta hoy han pasado más de 2000 años. Y cuando vemos en nuestro alrededor lo que hoy se vive, nos podemos dar cuenta, creo, sin duda alguna, vivimos esos tiempos peligrosos. Amén. Sí. Porque en los tiempos actuales, hermanos, las características del comportamiento de los hijos no son de comparar con los tiempos en que Pablo está escribiendo este mensaje, sino que hoy vivimos donde los hijos tienen otra mentalidad. Ese de obedecer a los padres, hoy en día básicamente
yo creo que no pasa en la mayoría de las mentes de los niños y adolescentes sobre todo, y también los jóvenes. Sí. Entonces, esto ¿qué nos está diciendo? Pues el carácter moral de nuestra sociedad hoy está muy venido abajo. Amén. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros esta mañana es: la autoridad establecida por Dios para la familia, padre, esposa, hijos, ¿ha cambiado? Pues no. La palabra de Dios sigue firme, constante, para los hombres y mujeres que quieran obedecer sus mandatos. Entonces, ahora podemos entrar ya a nuestro tema esta mañana de la relación de padres e hijos, y hablaremos sobre todo de los hijos. Punto número 1, el deber de los hijos, versículo 1 al 3. Vamos a ver el fundamento bíblico de la obediencia de los hijos. Versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí el mandamiento es más explícito y claro para los hijos. Dios no dice: hijos, si les parece bien, pueden obedecer a sus padres, pueden hacerle caso. No. Sino dice el mandamiento directamente: hijos, obedeced a vuestros padres, porque este es justo. El mandamiento aquí, en la palabra del Señor para los hijos, es enfático. No hay duda alguna. Sí. En la obediencia a los padres, así como fue la sumisión y la obediencia de la esposa al esposo y del esposo a Dios, esto siempre es en el Señor. Amén. En el Señor, lo dice la palabra. Sí. Esto significa que el hijo obedece al padre, no porque el padre sea el mejor padre, por decirlo, no, sino que es un mandato de Dios para el hijo. Porque en la última parte veremos, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Y dice, porque es justo. Pero la obediencia a los padres es una expresión que Dios ha establecido de esta manera. Este principio fue establecido incluso por nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo que Él hacía la voluntad de su Padre que le había enviado del cielo. Sí. Eso no significa en modo alguno que Cristo era inferior al Dios Padre. Sabemos que en Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo son iguales en poder, en santidad, en todo, ¿no? Pero en su condición de hombre, cuando estaba aquí en la tierra, Jesús dijo: yo obedezco a mi Padre y hago su voluntad, lo que Él ha mandado. Amén. Entonces este principio viene de allí, para los hijos. Pero ahora, entrando un poco en el campo de la vida real, aquí hay hijos, jovencitos, niñas, adolescentes. Yo sé que a los hijos en estas edades no les hace la gracia de obedecer a los padres. Y mucho menos en estos tiempos. Sí. Un jovencito está deseando ser mayor de edad porque alguien dijo por ahí: cuando seas mayor ya tu padre no te manda, ya no te tienes que obedecer, así que vas a poder hacer más o menos lo que te parezca bien, ¿no? Entonces el niño está esperando a ver cuándo cumplo los 18 años, que es aquí establecido, y ya después paso de mi padre, ¿no?
Pero la Biblia dice, a los hijos obedecer a vuestros padres. El mandamiento es justo. Sí. Esto no tiene, por decirlo así, una negociación. Quiero o no. El mandamiento es único. Obedece a tus padres. El versículo paralelo de Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En todo. En todo. O sea que no hay una parte donde diga el Señor, esta parte obedece, pero esta otra parte no. Dice claramente el versículo: obedecer a vuestros padres en todo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poquito detallar. Para los hijos, porque aquí vamos a ver ahora, hijo es desde que nace hasta que es adolescente, hasta que es joven, hasta que es adulto, sigue siendo hijo, ¿no? Entonces, para los niños pequeños, la obediencia es más fácil. ¿Sabe por qué? Porque un niño de 1 año, 2 años, entiende que su padre sabe todo. Su padre puede todo. Entonces, la fe de un niño pequeño es ciega a su padre y a su madre. Lo que el papá dice o lo que dice mamá, está bien, los niños hacen. ¿Sí? Y aquí ahora a los padres, aquí también hay los padres jóvenes, requiere sabiduría. No es cosa sencilla crear a los hijos, ¿no? Es una responsabilidad tremendamente grande. ¿Por qué? Porque nuestros hijos serán lo que somos nosotros. Amén. Sí. Un niño pequeño, ¿no? La ciencia dice que la mente de los niños es muy permeable, es como esponja que coge todo tan rápido, y entonces lo que tú hablas en tu casa, cómo te comportas, tus gestos, tu trato con tu esposa, tu trato con los hijos mayores, si es que lo tienes, eso es lo que aprende el pequeño. Y si estos no son correctos, y nuestros hijos nos traerán problemas. Por eso Dios dice que los padres, ¿nos parece bien a los padres que la Biblia manda a nuestros hijos que nos obedezcan? Magnífico, me gusta, sí. Pero también me está diciendo el Señor que soy yo hijo suyo. Y entonces mi comportamiento, mi carácter, mi personalidad, es lo que le estoy enseñando a mis hijos. Sí. Eso con los pequeños, porque los pequeños aprenden más viendo que escuchando. ¿Amén? Sí. Otro, para los hijos que son ya de 5, 7, 8, 10 años, ¿no? A estos ya no los engañamos los padres. Aunque el padre puede decir, pues mi hijo no creo que se entere de estas cosas porque... No. Ellos son más listos que nosotros. Sí. Ellos saben. Sí. Entonces aquí tenemos que tener muchísimo más cuidado los padres. Aunque esta es la etapa más difícil para los hijos de obedecer a los padres, porque por nuestra naturaleza es la etapa del cambio, cuando uno se siente hay veces mayor, otras veces menor, niño, y entonces se siente que nadie le entiende y bueno, no, todo es problema, ¿no? Pero eso es una etapa, todos hemos pasado por ahí, así que, pero el mandato del Señor sigue firme para los hijos adolescentes y dice, obedecer a vuestros padres en todo. Sí. El hijo que escucha a su padre tendrá bendición. Sí.
Yo creo que todos los que estamos aquí, los que somos mayores, seguro que llevamos un recuerdo de nuestros padres. En algún momento cuando dijimos, mi padre no me entiende, mi padre no sabe lo que quiero, pero ahora nos damos cuenta que sí sabía. Nosotros éramos los que no sabíamos, no lo que queríamos, ¿no? Sí. Entonces, eso es una etapa. Entonces, ánimo a los jovencitos de la iglesia que tienen que saber que la obediencia a los padres trae bendición en la vida. Amén. Y ahora, aparte de que se sienten incomprendidos los hijos adolescentes, pero Dios los ama. Y en esta etapa los padres, ahora, ¿no? Aunque vamos a hablar un punto aparte a los padres, pero los padres tenemos que ser transparentes. Amén. Sí. Esta etapa es donde los padres tenemos que aprender a pedir perdón a nuestros hijos de nuestros errores. Sí. Porque si el padre no sabe reconocer ese error, ¿cómo va a demandar a su hijo que reconozca su error? ¿No? No está bien, ¿no? Entonces, el padre se equivoca. Y si se ha equivocado, pues en vez de decir que mi hijo no se ha enterado porque yo soy padre, aquí mando yo, no. Sino que tiene que asumir su rol de padre y disculparse de su error, ¿no? Sí. Entonces, es la etapa donde los padres y las madres tenemos que ser transparentes con nuestros hijos, sobre todo en la actitud y obediencia a Dios. Para el hijo joven, ya mayor, la obediencia como hijo al padre tiene que ver con la convivencia dentro de lo que es el hogar. Es decir, si un joven decimos, ¿no? O sea, que a partir de los 18 años, 20, 25, 30 o tal vez más, estamos en España, los jóvenes todavía tienen más, ¿no? Entonces, si están dentro del hogar de papá y mamá, la Biblia manda que estos hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Amén. Estoy hablando de hogares cristianos. Pero en hogares no cristianos, los hijos viven ahí, pero son ellos los que mandan, son los padres, ¿no? O sea, que he invertido, ¿no? Los padres son los que se someten a ellos, ¿no? Pero la ley de Dios no es así. A los jóvenes adultos que todavía viven en la familia, en la casa con papá y mamá, la Biblia manda claramente que estos deben estar sujetos a sus padres, ¿no? Es decir, si tienen que salir de la casa, tendrán que pedir permiso a papá, ¿no? Porque está en la casa, ¿no? Tendrá que decir, salgo y vuelvo a tal hora, ¿no? No es que tiene que salirse y perderse y papá preocupado, ¿no? ¿Dónde andará esto? ¿Cómo está? No, tiene que saberlo, ¿no? Esa es la responsabilidad del hijo mayor en este caso, ¿sí? Ahora, para un hijo adulto y ya con familia, que viva aparte, ya hemos hablado en el matrimonio, este es aparte. Ya no está bajo la ley de la obediencia a los padres. ¿Por qué? Porque ese hijo seguramente ya es papá también, ¿no? Entonces, es jefe de otra familia. Solo a los padres les debe la honra, que más adelante hablaremos. Entonces, un hijo adulto que tiene su propia familia, ya ha formado su propia familia, entonces ya no está bajo la obediencia de los padres. Pero sin embargo, el apóstol Pablo aclara en el mismo versículo que la sujeción y la obediencia es en el Señor. Amén. De modo que si un padre, por alguna razón, como hemos hablado en la obediencia, en la sumisión de las esposas a los esposos, que hay una excepción. Es decir, si un padre ordena o pide hacer cosa que está reñido
con la voluntad de Dios, el Hijo no está para obedecer al Padre. Les pongo un ejemplo. Si un padre dice a su hijo, ve, vaya a robar porque necesito tal cosa, el hijo creyente no tiene por qué obedecerlo. Amén. Y así podemos citar muchos ejemplos, ¿no? Sí. Si un hijo, por ejemplo, ahora pensamos en un padre que no es creyente y el hijo es creyente, el padre inconverso dice al hijo creyente, yo quiero esta noche beber bebidas contigo porque eres mi hijo. El hijo no tiene por qué sentarse y beber con su padre, porque no está dentro de lo que Dios manda, ¿no? Dios no manda, en este caso, obedecer al Padre, porque está mandando hacer mal, pecar contra Dios, y el Hijo no debe de obedecer, porque el precepto de obediencia a Dios prevalece en este caso, ¿no? Cuando está en contra de lo que es la voluntad de Dios. Así podemos seguir muchos ejemplos. Entonces, eso es lo que Pablo dice. La obediencia a los padres de los hijos es en el Señor. Si no está reglado en la voluntad de Dios, el hijo puede no obedecer. A ver, voy a abrir esto. Seguimos. Versículo 2. La responsabilidad de la obediencia. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Este está en el Decálogo. Sí. Es el quinto mandamiento. Está en Éxodos, capítulo 20, versículo 12. Sí. Entonces, el apóstol Pablo aquí lo que toma es el quinto mandamiento, que regla el comportamiento moral de la familia, porque los primeros 5 tienen que ver con el respeto y adoración a Dios, pero los últimos 5 tienen que ver con la convivencia entre nosotros, ¿no? Ahí entra el honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Ese primer mandamiento con promesa agrega apóstol Pablo. Y veremos por qué. Así que el honrar a los padres de los hijos es un pilar esencial en las familias cristianas. Es la instrucción divina que trasciende generaciones y culturas, hermanos. Este mandamiento fue escrito hace miles de años. Han pasado generaciones. Pero todavía la palabra del Señor sigue vigente. Amén. Porque el Padre sigue siendo Padre, el Hijo sigue siendo Hijo. Eso no ha cambiado. Entonces, nuestros padres, para ponerlo en claro, son representantes de Dios, porque la honra de ellos, el respeto de ellos, es la honra y la obediencia a Dios. Amén. Y hemos visto eso con relación de las esposas con los esposos. La esposa se sujeta al esposo en el temor del Señor, ¿no? Eso hemos aprendido. Ese es el principio. Y ese principio parte del versículo 21 de Efesios en el capítulo 5, donde dice: someteos unos a otros en el Señor. Sí. Y ahora en este caso estamos hablando que el Hijo se somete al Padre, pero en el temor del Señor. Entonces, la honra de los padres en nuestra sociedad
también viene evolucionando conforme el hijo va creciendo. Amén. Sí. Porque un niño pequeño, ¿cómo puede honrar a su padre? Con obedecerlo. Si un niño va al cole y se ha portado bien allá, es una honra para los padres. Sí. Si un niño está en el colegio y saca buenas notas, pues también es una honra para los hijos, para los padres. Y cuando el profesor de repente llama al papá y le dice: enhorabuena papá, porque tu hijo es un hijo aplicado, se comporta muy bien, que cumple sus deberes, ¿el padre qué hace? Eso, saca el pecho. Bueno, no debería ser así, pero se siente, ¿no?, orgulloso en el buen sentido de la palabra. Entonces, esa es la honra del niño a su padre pequeño. Habrá un hijo joven como honra a su padre, pues haciendo quedar bien a su padre. Sí. No me gusta decir mi testimonio personal, lo que fuera, pero creo que viene aquí, ¿no?, el momento, ¿no? Yo soy hermano menor de 7 hermanos, o sea que el último, ¿vale? Entonces yo he visto el andar de mis hermanos mayores de aquella manera. Y yo, cuando era pequeño, dije en mí: yo no voy a hacer de la misma manera, porque yo he visto sufrir y llorar a mi madre, a mi padre, muchas cosas. Y yo dije: yo no lo voy a hacer. No era creyente, pero tenía eso en mi corazón. Pero gracias a Dios, cuando yo conocí al Señor, ya jovencito, entonces entendí lo que estaba pensando era correcto, y por la gracia y la voluntad de Dios, Dios me ayudó a cumplir lo que yo había pensado. Amén. Entonces, el joven debe hacer quedar bien a sus padres. Que la gente no hable mal de sus padres. Que la gente no diga: hijo de tal está haciendo esto, aquello, no sé cuántas cosas, ¿no? Sino que la gente diga: hijo de fulanito tal es buena persona, es responsable, ¿no? Todo lo bueno que se puede decir. Ahora, ¿eso de quién depende? Del hijo joven. Porque uno ya es mayor, ¿no? Puede tener el dominio propio de uno, toma sus decisiones. Entonces, esa es la honra de los padres. Que los padres no tengan que sufrir por lo que el joven pueda hacer en su vida, sino de lo contrario, el padre y la madre tenga la alegría, la satisfacción, el gozo de que su hijo hace las cosas correctamente. Amén. Ahora, el hijo adulto también debe honrar a los padres. En la obediencia hemos dicho que no está ya fuera de la familia, pero en honrar a los padres, eso no tiene finalización, o sea que no tiene fin, sino que los hijos adultos deben de tenerlos presentes siempre en sus vidas a sus padres. Es decir, no pueden olvidarse de sus padres, sobre todo en la vejez. Esta es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y vamos a comentar formas prácticas cómo los hijos pueden honrar a los hijos, o sea que a los padres. Por ejemplo, honrar a los padres, ahora ya hablo de los hijos mayores,
es ayudar y cuidar y prestar atención. Hemos dicho sobre todo en la vejez a los padres, sobre todo cuando los padres quedan solos. Porque la vida es así, ¿no? Cuando el niño nace, Dios da la responsabilidad a los padres de criarlos, de cuidarlos, de sostenerlos. Pero hay un momento cuando esos padres ya no tienen esa fuerza y entonces los hijos deben de asumir esa responsabilidad, ¿no? Pero en esta sociedad moderna, desarrollado, los padres, o sea que los hijos, ¿cómo piensan? Al asilo. Aquí se llama, ¿cómo se llama? Residencia de personas mayores. Pero en la Biblia no está. No está en la residencia ni el hogar de ancianos, no, esas cosas no están. En la Biblia está que el hijo debe honrar a sus padres, debe cuidar a sus padres. Así que esta es la responsabilidad práctica de honrar a los padres de los hijos. Honrar también es perdonar a los padres, porque cuando uno es ya viejito, yo creo que se equivoca más, ¿no? Sí. Y los hijos que son jóvenes no entienden, ¿no? O sea, que piensan que hacen, no sé, por capricho o por esas cosas, entonces les trata mal. Pero esto no es así. Los padres, cuando nuestros hijos están pequeños, ¿qué tanto le perdonamos, no? Lo que tenemos que aguantar, sí. Los que han creado hijos me entienden, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. Unos más, unos menos, pero criar hijos no es fácil, ¿no? Entonces, esos hijos tienen que devolver esa retribución a los padres en la vejez. Es el mandato de Dios que está establecido. Amén. Ahora, perdonar, ¿qué quiero decir también? Puede que un hijo haya tenido un trato tal vez duro o cruel en su infancia por sus padres, pero aún el hijo creyente debe de perdonar esos malos tratos a los padres. Sí. Porque es el mandato de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si el padre fue un padre perfecto, el más cariñoso, el que más regalos daba. No, no, no. No dice eso. Sino dice honra a tu padre. Es la ley de Dios. Entonces, tenemos que aprender eso. Honrar, ya hemos dicho, es también hablar bien de ellos. Es triste. Mi trabajo es visitar talleres y fábricas, esas cosas, porque ando repartiendo material, ¿vale? Y con las personas que me encuentro, hay veces cuando los hijos no están, me dice, llama a mi padre que te abre la puerta, y viene el padre. Y entonces me cuenta las cosas, historias. Entonces, hermanos, honrar a los padres es hablar bien de ellos. Que los padres no tengan que quejarse que mi hijo me hace esto, aquello, yo le he dado esto y me dice esto lo que tiene, yo le he dado. Bueno, ¿no? ¿Entienden, no? Lo que quiero decir. Entonces, el hijo, por mandato de Dios, si tiene que honrar, tiene que hablar bien de su padre. Sí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Resaltar sobre todo lo positivo que ha sido su padre, en vez de criticarlo, en vez de ponerlo en un lugar que no corresponde, sino que el padre, la Biblia nos manda a los hijos a honrar a nuestros padres. Honrar a los padres es también ser agradecido. Valorar el esfuerzo
de nuestros padres con que nos han criado. Yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí podemos decir, mi padre ha sido fatal, no sé si alguno también. Pero los padres, estoy seguro, han hecho lo mejor que han podido por nosotros. Por lo menos yo llevo en mi corazón eso. Sí. Podría haber deseado que mis padres hubieran hecho más cosas, ¿no? Pero no estaban en sus posibilidades. Han hecho lo que han podido. Y está bien hecho. Sí. Y de eso tenemos que ser agradecidos. Primero porque nos dio la vida, o sea que nos trajo a este mundo, nos ha dado la vida, nos ha criado, nos ha hecho hombres y mujeres, y gracias a nuestros padres, pues somos lo que somos. Entonces, el hijo debe honrar a sus padres en gratitud y agradecimiento de todo lo que han hecho, ¿no? Sobre todo a las madres. Hay un dicho, hay una frase que dice que las madres son capaces de dejar de comer para dar a sus hijos. Eso es literal, así. Sí. Las madres prefieren pasar hambre que en tal que los hijos estén comidos. Entonces, esa actitud, el sacrificio de un padre que se esfuerza en el trabajo, en todo, hay que ser agradecidos como hijos, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. ¿En qué más? Honrar a los padres. A ver, este se me está... Un segundo. Honrar a los padres es también escuchar sus consejos. Sí. Bueno, hay algunos hijos que dicen que, bueno, los viejitos, qué bueno pueden saber, ¿no? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? No puede haber un hijo más sabio que su padre. ¿Sabían eso? El hijo puede ser un técnico, un profesional, un ingeniero, doctor, lo que sea. Pero el problema es que ese hijo no ha vivido los años que ha vivido este padre. Entonces no puede ser más sabio que él. Cuando viva los años que ha vivido, a lo mejor tendrá esa sabiduría para con sus hijos, ¿no? Entonces por eso conviene a los hijos que son adultos, si tienen sus padres todavía, deben de escuchar el consejo de ellos. Uno más. Honrar a los padres también es ocuparse de su sostenimiento. En la Biblia no está contemplado, digamos, ¿no?, la jubilación que en este tiempo hay o las pagas que hay por ahí, no está contemplado. No está. La responsabilidad cae en los hijos. El padre deja de trabajar, los hijos se ocupan de mantener a los hijos. Esa es la ley de Dios. Aunque Jesús reprendió a los fariseos en su tiempo, porque estos sí eran hijos malos, porque ellos prometían sus bienes como ofrenda al Señor con tal de no dar a sus padres, porque decían, mis cosas ya están consagradas a Dios, no puedo dar a mis padres, ¿no? Entonces, el hijo que honra a su padre debe de pensar en el sostenimiento de sus padres, porque así como nuestros padres se ocuparon de cuidarnos, de no hacernos faltar nada, pues los hijos deben de tomar esa misma actitud. Esta es honra para los padres. Amén. El ejemplo más grandioso es Jesucristo. ¿Os acordáis cuando Jesucristo está colgado en la cruz? A minutos de morir.
y ve a su madre en primera fila. ¿Y qué dice? Sí, sí. Y le dice a su madre, mujer, aquí tu hijo. ¿A quién le muestra? A Juan. Sí. Y luego llama a Juan y le dice, cuida de mi madre. Y dice la Biblia, desde aquella hora, Juan se hizo cargo de María. Llevó a su casa, vivió con él, hasta el final. Entonces, el ejemplo supremo es Jesucristo. Sí. Él era Dios, pero tenía su madre, que era María. Él se ocupó de él. Y nosotros tenemos que honrar de esa manera a nuestros padres también. Amén. Último. ¿Qué de los padres no creyentes debieran de ser honrados también por los hijos? La Biblia no hace distinción si el padre es creyente o no. Padre es uno. Yo he tenido dificultades con algunos hijos en ese sentido, porque el hijo que está en el Señor y el padre que no está en el Señor, no hay una convivencia, digamos, de la misma fe, ¿no? Entonces, y además los padres que no son creyentes normalmente pues andan en otras cosas, y entonces el hijo como que se aparta a los padres. Pero según el mandato que estamos estudiando, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, incluye también a los padres que no son creyentes. Requieren y se merecen la misma honra que hemos hablado hoy. Amén. Y mucho más, si los hijos son creyentes, el mandato del Señor es, nosotros como hijos creyentes, debiéramos de honrar a los padres que no son creyentes. Se aplicaría de que con eso tenemos la oportunidad de ganarlos para Cristo. ¿No? Sí. No porque se lo merezcan, sino porque nuestro deber es honrar a nuestros padres. Amén. Y esa bendición es para nosotros, por esa actitud. Sí. Porque es el primer mandamiento con promesa. Veamos ahora eso. Versículo 3. ¿Cuál es esa promesa? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora esto pues podemos entender, algunos pueden entender que, bueno, yo hago todo esto con mi padre y que la vida sea maravillosa y que no haya problemas, que sea no todo color de rosa. No está diciendo el Señor eso, ¿no? Está diciendo que el Señor en su justicia nos va a cuidar a nosotros como hijos. Nos va a preparar que nuestros hijos se ocupen así como nosotros nos estamos ocupando de nuestros padres, ¿no? Esto es así. Y seas de larga vida sobre la tierra. Sí. Para que te vaya bien. Esto es la justicia retributiva de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, la palabra, dice, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si honras a tus padres como hijo, Dios en su gracia, en su misericordia, en su justicia divina, hará que tus hijos también te honren cuando tú seas viejo o cuando en la vida que tienes que vivir. Esta es la promesa de Dios. Sí. Ahora, si tú como hijo no honras a tus padres, te desentiendes de tu padre, te olvidas de tu padre, no pidas que tus hijos se ocupen o te honren, te sucederá lo mismo. Porque dice claramente el versículo, que no nos engañemos.
lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Amén. Como has honrado a tu padre, tus hijos te honrarán. Ahora, si no has honrado a tu padre, con toda probabilidad tus hijos tampoco te honrarán. Entonces, el mandamiento va así, en cadena. Hijo a padre, y del hijo al padre, generación tras generación. Esto no ha cambiado hasta hoy y seguirá siendo así. Amén. Sí. Y seas de larga vida sobre la tierra. La bendición por obediencia. Deuteronomios capítulo 5, versículo 16 dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento está hoy completamente vigente en la iglesia y para los hijos. Amén. Sí. Así que, amados hermanos, y todos los que todavía tienen sus padres, tienen que saber, el mandato es obedecer a vuestros padres y honrar a papá y mamá. Ese es el mandato del Señor. Y esa ley está para cumplirlo y actuar en nuestro tiempo y para nosotros. Amén. Sí. Aunque en los tiempos que vivimos, como hemos comentado al iniciar, se han hecho leyes, se han establecido derechos de los hijos, de los niños. Hoy en día estamos complicados, pero eso tocaremos cuando nos toque hablar de los padres, cuando dice: no provoquéis a ira a nuestros hijos. Ahí veremos los derechos de los niños, ¿no? Cómo están hoy y cómo está en la Biblia. Pero concluimos. La obediencia es un principio que Dios estableció para la familia. El hombre como cabeza de la familia, la esposa y los hijos. Pero la obediencia y la sumisión siempre es en el temor de Dios. Sí. Las familias que son creyentes pueden cumplir este mandato con gozo. Sí. Porque obedecer a Dios es hacer bien. Someternos a Dios es servirle. Y entonces el hijo hace con gozo. No por obligación, sino por convicción. Porque así lo entiende y así lo vive. Sí. Y hemos citado el versículo 21 de capítulo 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice la Biblia. El quinto mandamiento del Decálogo está totalmente vigente hoy para nosotros. Honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Qué hijo en su sano juicio querría que le vaya mal en la vida? Yo creo que nadie, ¿no? Todos queremos que en la vida nos vaya bien. En todo sentido, en la salud, en el trabajo, en la familia, en todo. Pedimos y rogamos al Señor que nos vaya bien. Pero el principio es, para que eso sea así, tenemos que honrar a nuestros padres. Y al honrar a nuestros padres, hemos dicho, honramos y obedecemos al Dios mismo. Amén. La larga vida en la tierra, en el contexto, en todo lo que hemos estudiado, no tiene que ver que aquí a lo mejor no vamos a vivir, yo qué sé, 100 años, por decirlo así, no.
sino nos está dando luz y esperanza de que nosotros, si honramos a nuestros padres, honramos a Dios, tenemos la vida eterna en el reino de Cristo. Amén. Una vida que no tiene fin, una vida que no tiene los problemas que hoy tenemos. Será una vida perfecta, una vida donde estaremos en la presencia misma de Cristo. Entonces allí ya no hay problemas. Allí solo hay gozo, alabanza y adoración a Dios. Amén. Hermanos, vamos a levantarnos y decir gracias por esta enseñanza. Y que Dios ayude a los hijos a obedecer y a honrar a sus padres. Y a los hijos que ya no tenemos padres, como es el caso mío, solo queda honrar a Dios. Amén. Así que, hermanos, vamos a decir gracias al Señor. Amado Padre, gracias esta mañana. Tu palabra ha sido tan profundo, una exhortación para los hijos, pero también, Señor, para los padres, porque es nuestra responsabilidad criarlos, educarlos, para que nuestros hijos puedan andar en la ley de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos presentes esta mañana, Padre amado, y tú puedas, Señor, glorificarte en la vida de cada uno de ellos. Si acaso en algo, Señor, no ha sido suficiente mis palabras, Señor, tú eres dueño absoluto de tu palabra. Enseña, Señor, en abundancia en cada corazón de tus hijos que han escuchado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.